¿Quién era Severus Snape antes de convertirse en el enigmático y temido profesor de pociones en Hogwarts? ¿Cómo se forjó su destino antes de que lo conociéramos como una figura clave en la lucha contra Voldemort? ¿Qué secretos y sombras ocultaban su pasado? Bienvenidos a Lunaria, el lugar donde exploramos las historias ocultas de los personajes más enigmáticos de la literatura y el cine. Hoy nos sumergimos en la vida de Severus Snape, el príncipe mestizo. Un hombre marcado por el sufrimiento, el amor y la redención. Desde su infancia en Spinner's End hasta su papel como doble espía en la Segunda Guerra Mágica, descubriremos cómo se forjó su destino y por qué su historia es una de las más trágicas y heroicas del universo de Harry Potter. Acompáñanos en este recorrido por las sombras de la vida de uno de los personajes más complejos de la saga de J.K. Rowling. En un barrio gris y empobrecido, rodeado de fábricas y casas destartaladas, nació Severus Snape. La casa en Spinner's End era pequeña y fría, con paredes cubiertas de humedad que reflejaban el carácter de quienes vivían allí. Tobias Snape, su padre, era un muggle de temperamento iracundo, incapaz de comprender ni aceptar el mundo mágico al que pertenecía su esposa. Eileen Prince, su madre, venía de una familia de brujos, pero había dejado todo atrás por un amor que pronto se desmoronó. Desde su más tierna infancia, Severus estuvo marcado por la falta de afecto. Tobías, borracho la mayor parte del tiempo, nunca mostró el más mínimo interés por su hijo, y Eileen, aunque cariñosa, vivía atrapada en un estado de resignación profunda. Severus, en su pequeño cuarto, pronto descubrió que la única forma de encontrar consuelo era a través de la magia. Su primer encuentro con la magia no fue a través de un hechizo, sino de un sentimiento, una conexión natural con algo que parecía ir más allá de los simples trucos. Cuando apenas tenía 5 años, logró hacer levitar una de las tazas en la mesa del comedor. Aunque no entendía completamente lo que ocurría, la sensación de poder le era extrañamente reconfortante. Los años pasaron y Severus continuó su vida solitaria. Su madre rara vez intervenía cuando Tobías descargaba su rabia en el joven, y por lo tanto, Severus aprendió a mantenerse apartado, observando el mundo desde la distancia. En la escuela, sus compañeros lo veían como un niño raro, alguien diferente. Su acento, su manera de caminar, su forma de hablar, todo en él parecía extraño. Sin embargo, su magia era lo que lo diferenciaba de los demás. Aprendió a esconderla a una edad temprana, especialmente cuando su padre comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Aunque Tobías nunca entendió qué significaba ser un mago, sus golpes y gritos indicaban que, para él, la magia de Severus era solo una maldición más. En la oscuridad de su casa, Severus encontró consuelo en los libros. Los pocos que su madre conservaba sobre magia antigua, hechizos prohibidos y pociones extrañas fueron su refugio. La noche era su tiempo. Entre las sombras, creaba fórmulas mágicas, aprendiendo y perfeccionando lo que podía hacer. Pero no lo hacía por diversión. Su magia era, para él, un escape, una manera de no sentir el peso de un hogar que lo rechaza. Un destello de luz en la oscuridad. Un día, mientras caminaba por el barrio, conoció a Lily Evans. Era una niña diferente a todas las demás. Su risa era cristalina, sus ojos verdes brillaban con una magia que no necesitaba explicación. Lily era la única persona que jamás lo había mirado con desdén. La primera vez que habló con ella, le reveló con una mezcla de timidez y entusiasmo que ella también era especial, una bruja. Lily se mostró sorprendida, pero curiosa.
No pasó mucho tiempo hasta que los dos comenzaron a compartir horas en el parque, descubriendo la magia en su estado más puro. Mientras Severus le hablaba sobre hechizos y pociones, ella se emocionaba con cada palabra, como si nunca hubiera imaginado que existiera algo más allá de su vida en una familia Muggle. Lo que comenzó como una amistad inocente, pronto se convirtió en algo más. Lily era la única persona que lo entendía, que lo aceptaba por lo que era, y en su compañía, Severus sentía que finalmente había encontrado algo valioso, alguien a quien podía confiarle sus pensamientos más oscuros. Pero mientras Lily comenzaba a brillar, Severus no podía evitar sentirse fuera de lugar. Él pertenecía a un mundo oscuro y tormentoso, mientras que ella parecía fluir con facilidad en la luz. Pronto, el dolor de saber que la perdería lo impulsó a cambiar. Hogwarts. Un nuevo mundo. Una nueva identidad. El día en que llegó a Hogwarts, la emoción en su pecho fue indescriptible. Por primera vez no era un extraño. En Hogwarts podría pertenecer a algo más grande que su hogar en Spinners End, un lugar donde la magia no solo era aceptada, sino celebrada. Sin embargo, lo que encontró no era la camaradería que había esperado. En su primer día en el tren hacia Hogwarts, se encontró con James Potter y Sirius Black, dos estudiantes de Gryffindor que no perdieron tiempo en burlarse de su aspecto. Severus trató de mantener la compostura, pero la humillación estaba marcada en su rostro. La confianza que había ganado al llegar a la escuela se desmoronó rápidamente ante su ridiculización. A pesar de sus habilidades mágicas excepcionales, Severus no fue bien recibido. Fue enviado a Slytherin, donde se sintió más solo que nunca. Pero fue en Slytherin donde encontró la oportunidad de reinventarse. Aquí, con la mezcla de su orgullo por su herencia mágica y su rechazo por los Muggles, comenzó a construir una nueva identidad, el príncipe mestizo. No se trataba solo de su sangre mestiza, sino de una declaración. Severus era alguien diferente, alguien destinado a superar a los demás. Como el príncipe mestizo, su nombre se convirtió en un enigma, una especie de manto que lo protegía del juicio de los demás. Con el tiempo, Severus comenzó a sobresalir en lo que más le interesaba: las pociones. Su destreza en este campo lo hizo destacar entre los demás, y pronto se ganó el respeto de los estudiantes más poderosos de Slytherin, quienes comenzaron a verlo como una figura a seguir. En sus años de escuela, Severus no solo perfeccionó sus habilidades en magia oscura, sino que desarrolló hechizos propios, como el temido Sectum Sempra. A pesar de sus éxitos académicos, la distancia con Lily Evans se hizo insostenible. Lily, quien había sido su amiga en los primeros días, se distanció gradualmente debido a la creciente arrogancia de Severus, y sobre todo por sus comentarios y actitudes hacia los Muggles. La ruptura fue inevitable, y fue un golpe devastador para Severus. La transición a los mortífagos, el camino hacia la oscuridad. Al final de su sexto año, Severus ya había tomado una decisión. La oscuridad le ofrecía poder, algo que siempre había ansiado. Se unió a Lord Voldemort, quien lo recibió en sus filas como uno de los jóvenes más prometedores. Sin embargo, a diferencia de muchos de los mortífagos, Severus no compartía completamente la ideología de Voldemort. Aún así, su ambición lo empujó a seguir al líder oscuro, esperando encontrar finalmente la pertenencia que había buscado toda su vida. Poco a poco, Severus se fue convirtiendo en uno de los mortífagos más leales y poderosos. Su conocimiento sobre las pociones y la magia oscura le permitió ganarse la confianza de Voldemort, quien vio en él un valioso aliado. Severus
se infiltró en las filas de los mortífagos, trabajando en las sombras, manipulando situaciones para proteger a aquellos que aún le importaban, especialmente a Lily. Fue en ese periodo de oscuridad cuando escuchó la profecía de la que hablaría el mundo entero. La profecía decía que un niño nacido en julio, hijo de los Evans, sería quien derrotaría a Voldemort. La angustia recorrió el alma de Severus al escucharla, pero lo peor estaba por venir. Voldemort decidió que debía matar al niño, Harry Potter. Desesperado, Severus fue a Dumbledore y le ofreció su lealtad, pidiendo que se protegiera a Lily. Fue la promesa de Dumbledore lo que lo llevó a cambiar de bando, aunque a un costo insoportable: la vida de Lily. Severus tuvo que ver cómo la mujer que amaba moría, y lo peor, ver a Harry Potter como un recordatorio constante de lo que había perdido. La redención. Tras la muerte de Lily, la vida de Severus Snape se transformó en una prisión de dolor y arrepentimiento. Cada día estaba marcado por la culpa, por la certeza de que su amor por ella nunca había sido suficiente para salvarla. La promesa hecha a Dumbledore de proteger a Harry Potter a toda costa pesaba sobre él como una maldición. ¿Cómo podría proteger al hijo de la mujer que amaba, un niño que, aunque lo odiaba, representaba todo lo que había perdido? Su vida dejó de ser suya. Ya no era solo una espía entre dos mundos. Era un hombre condenado a llevar su sufrimiento y sus secretos hasta el final de sus días. La máscara de Severus Snape, el mortífago leal y el cruel maestro de Hogwarts, ocultaba las cicatrices profundas que nunca sanaron. Nadie sabía realmente lo que ocurría en su interior. Nadie entendía los sacrificios que había hecho. Ni siquiera Dumbledore, con todo su conocimiento y sabiduría, comprendió por completo el dolor que Severus soportaba en silencio. Las horas que pasaba en su oficina en Hogwarts, donde todos lo temían y respetaban, eran los momentos en los que más se sentía solo. En su mente, la imagen de Lily nunca desaparecía. ¿Por qué había sido tan imprudente? ¿Por qué había permitido que las palabras y las actitudes de su juventud lo alejaran de ella? Sabía que su odio hacia James Potter había sido la semilla que había germinado en esa amarga ruptura. Pero más que eso, su orgullo, su ira y su vulnerabilidad lo habían cegado a la verdad. Había perdido lo único que realmente había importado. Las noches, en la penumbra de su mansión o en su pequeña habitación de Hogwarts, Severus recordaba el sonido de la risa de Lily, el brillo en sus ojos verdes cada vez que descubrían algo nuevo juntos. La pena lo consumía. En sus sueños la veía como si aún estuviera viva, como si ella pudiera perdonarlo. Pero al despertar, solo quedaba el vacío. Fue en estos momentos de desesperación que Severus reafirmó su lealtad a Dumbledore, aunque nadie sabía realmente hasta qué punto había cambiado. Sabía que lo hacía por Lily. Sabía que, de alguna forma, a través de ese sacrificio, podría honrar su memoria, aunque fuera en las sombras, aunque nadie lo supiera. Pero, por supuesto, todo esto era un secreto. Ni Harry Potter, ni ninguno de los demás sospechaba lo que Severus había hecho por él. El odio que sentía Harry, alimentado por su desconocimiento, seguía siendo una barrera imposible de romper. Severus había elegido ser el protector invisible, el que estaba dispuesto a sacrificarse una y otra vez, sin esperar reconocimiento. Era un hombre marcado por su culpa, un hombre que vivía por la promesa rota, sin esperar ni un ápice de agradecimiento o perdón. Con cada nueva amenaza de Lord Voldemort, con cada paso más cerca del fin de la guerra, Severus se encontraba cada vez más atrapado en su dilema interno. ¿Cuánto más podría dar?
hasta dónde llegaría para cumplir su juramento. Sabía que el día de la confrontación final se acercaba y la guerra no tardaría en llegar a su clímax. Severus, el hombre dividido entre dos mundos, sabía que su tiempo estaba llegando. Pero había algo más, algo que nadie podría prever. La verdad detrás de sus decisiones solo sería conocida mucho después, cuando su sacrificio fuera finalmente comprendido. Pero eso, por supuesto, es otra historia. Una historia que tal vez algún día contemos aquí. Así termina nuestro relato sobre los orígenes de Severus Snape, el príncipe mestizo. Un hombre nacido de la oscuridad, que forjó su destino entre el amor no correspondido, la traición y la lucha interna. A pesar de sus demonios, se convirtió en un héroe silencioso, cuya lealtad y valentía fueron fundamentales para la derrota de Lord Voldemort. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a Lunaria Fantasía No Contada, donde seguiremos explorando los rincones más profundos del universo de Harry Potter. Nos vemos en la próxima historia.